Amados hermanos, siempre es una alegría poder estar acá, poder compartir con todos ustedes de parte de la Iglesia Salvación y Vida Eterna en Barranquilla. Les mandan muchos saludos y de verdad que damos gracias a Dios por ver cómo esta iglesia sigue creciendo y desarrollándose fiel al Señor y fiel a su palabra. Entonces, de verdad que es motivo de gran alegría, de gran gozo. Quisiéramos tener más tiempo en medio de nuestras ocupaciones para poder acompañarlos, pero siempre están en nuestro corazón y siempre deseando que la iglesia siga avanzando en el conocimiento y en la madurez en el Señor. En la mañana de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Me pongo esto en silencio para que no nos vayan a interrumpir. Permítanme entonces orar para dar inicio a la exposición de la mañana de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado, Señor, que tú tienes sobre nosotros. Gracias por tu palabra que es luz, que es lámpara, que es de bendición, Señor. Te ruego ahora que tú me permitas exponer tu palabra con gracia, que tú me permitas, Señor, exponer tu palabra con toda la claridad para la comprensión, Señor, y que sea tu Santo Espíritu ayudándome a mí, ayudando a mis hermanos para que todos podamos ser edificados por la bendición de tu palabra, Señor. Que tú quites en mí cualquier imperfección que impida, Señor, que tu palabra sea proclamada como debe ser, y te ruego que quites cualquier obstáculo, Señor, cualquier distracción en la mente de mis hermanos y que podamos concentrarnos, Señor, en adorarte, escuchando y aprendiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El texto sobre el que vamos a estar trabajando para que lo vayan buscando en sus Biblias es Marcos capítulo 6, los versículos desde el 14 al 29. A modo de introducción, podemos decir que en la antigüedad cristiana, el amor y los afectos, o lo que nosotros hoy denominamos emociones, eran asociados siempre al tema de una vida virtuosa. Agustín se permite decir: ama y haz lo que quieras. Y parecería que ese lema, ama y haz lo que quieras, implicaría cualquier tipo de inmoralidad, porque un lema parecido o ideas semejantes circulan hoy en el mundo y circulan incluso en la iglesia, con criterios sobre todo de ética subjetivista. Por ejemplo, si eso te da paz, lo puedes hacer. Busca la felicidad. Y lo que nosotros vemos es que, asociado a esa búsqueda de la felicidad, realmente hay una profunda distorsión incluso de lo que es la felicidad como tal. Porque hoy se ha intercambiado erróneamente el concepto de felicidad con el concepto de placer. Y sobre todo con placeres asociados a pasiones degradantes y a pasiones desordenadas. La sociedad actual cree que incurrir en vicios le va a llevar a una felicidad. Pero lo que vemos es serios problemas emocionales, espirituales, todo tipo de enfermedades mentales, porque los vicios no son el camino a la felicidad. Todo lo contrario, son el camino a un infierno terrenal y a un infierno eterno. Hoy se le presenta a los jóvenes la idea
de esa búsqueda de la felicidad. Entonces, si tú eres soltero, la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de dar rienda suelta a todos tus placeres, a todo tipo de inmoralidad. De tal manera que nuestra sociedad tiene un serio problema de narcisismo, de egoísmo, de egocentrismo. Todo me lo merezco. Yo merezco ser feliz. Y ser feliz es hacer todo tipo de cosas. Dentro de todas ellas está el afán por las riquezas, los lujos, las comidas, las fiestas, la fama y todo lo demás. En el Evangelio de Marcos vamos a ver hoy un rey que tenía acceso, digamos, al poder, a los lujos y a todo lo que una persona podría pretender o querer desear. Fama, prestigio, poder económico, poder político, etc. Y vamos a contrastarlo con lo que verdaderamente debe ser un rey, lo que debe ser un reino y lo que deben ser los súbditos de un reino. Herodes, dice el versículo 14, Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que esos poderes milagrosos actúan en él. De lo que se enteró Herodes era de la fama que crecía sobre Jesús, sobre la predicación de Jesús. Pero en su mente, Herodes dice: este Jesús debe ser Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que actúan en él esos poderes milagrosos. De entrada aquí vemos una creencia supersticiosa, una idea sobre la resurrección que más o menos había aprendido, pero otras ideas asociadas a una superstición. Pero lo que nosotros vemos es que él dice, pero otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Aquí habla la conciencia culpable del rey, que se acuerda que cometió un acto bastante reprochable cuando asesinó a Juan. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con la petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja.
aunque el rey se puso triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo, y dieron sepultura a Juan. En el sermón de hoy entonces vamos a hablar sobre el costo de la fidelidad a la verdad en un mundo que es gobernado por pasiones desordenadas. Puede llegar a suceder que la fidelidad a la verdad termine siendo incluso peligrosa para una persona que realmente quiere vivir los valores del reino en un mundo gobernado por el maligno y gobernado por el corazón perverso de los hombres, por todo tipo de deseos carnales. Mateo, capítulo 7, en los versículos 20 al 23, el Señor hace una descripción del corazón del hombre. En estos términos dice, también decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, maldades e engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y son las que contaminan al hombre. Así que de adentro sale esa idea de perseguir el poder, la riqueza, el orgullo, la fama. Todo eso sale del corazón del hombre. Y en la búsqueda de ese placer, de esa felicidad, hoy vemos que se hace de todo en la sociedad. Se hace de todo. Es triste ver cómo hoy, digamos, la maldad tiene más potencialidad de socialización con el tema de las redes sociales. Da tristeza cómo mujeres, hombres, se exponen al ridículo, se exponen a exhibir sus cuerpos, se exponen a todo tipo de locuras con el supremo objetivo de conseguir que alguien diga, me gusta. Eso es realmente lamentable. Pero también pasa en la misma mentalidad de la iglesia muchas veces que uno ve personas usando ese tipo de redes sociales para pelear el uno con el otro con el supremo objetivo de que alguien crea que él es más inteligente que otro, porque busca también la pasión del reconocimiento, la pasión de que a mí me reconozcan que yo soy esto, que yo soy lo otro. La idea moderna es que el ser humano gobierna su propia vida. Yo soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de mi vida, yo soy rey. Bueno, en este pasaje nosotros vemos un rey, Herodes, pero un rey que no gobierna, un rey que es manipulado por una mujer, pero un rey que es manipulado por una mujer gracias a que él no gobierna primero sobre sí mismo, sobre sus emociones, sobre sus impulsos, sobre sus deseos. Es una persona gobernada por sus pasiones. De tal manera que este rey, que supuestamente debe gobernar, termina siendo gobernado. Y gobernado por varias cosas. Miren los sentimientos en los que se ve en este pasaje, cómo nos describen a Herodes. Desde la exaltación del jolgorio y del placer del banquete, hasta
se ponía triste, se sentía culpable de haber matado a Juan. Yo sé que él era inocente y que él era justo, pero de todos modos, y aquí vemos las contradicciones del alma de este hombre. Joel Marcus, comentando este pasaje, hace un análisis supremamente interesante. Él dice lo siguiente: a lo largo de este pasaje, descubrimos que el supuesto rey no logra mantener el control sobre sí mismo, y mucho menos sobre sus súbditos, sino que aparece más bien esclavizado por sus emociones, que van pasando desde un miedo supersticioso, es un fantasma, es un resucitado, es esto, es lo otro, pero no tiene claridad de lo que es, un miedo supersticioso y terror, y de la fascinación y la confusión a una explotación del placer, del deseo sexual que lo lleva al borde de la locura, a prometer su reino a una chiquilla que hace un baile, hasta una aparente tristeza, pero también a una pretensión de tener una autoridad real. Yo no puedo quedar mal con mis súbditos, tengo que cumplir mis promesas. No importa que hayan sido palabras ligeras, imprudentes, y no importa si para cumplir esa promesa tengo que asesinar a un inocente. Porque mi palabra como rey es más importante que la verdad, que la justicia, que el honor verdadero. Nada de eso importa, sino que yo quede bien. El deseo de figurar. Entonces Herodes es alguien que solamente parece mandar. Pareciera que él dio la orden de asesinar a Juan, pero no fue él. Mientras otros son los que mueven las acciones de él. Aquí lo que vemos es un rey esclavo, esclavo de sus pasiones, esclavo de una idea de placer, de felicidad, de gobierno completamente errada. Incluso, miren, hasta el mundo antiguo rechazaba este tipo de conductas en los reyes. Esto es para que observemos el nivel de degradación moral al que ha llegado nuestra sociedad. Incluso filósofos y pensadores paganos rechazaban que los reyes se comportaran de esa manera. Un pasaje de la República de Platón habla de la tiranía del Eros, de cómo los reyes se dejaban llevar por sus pasiones. Y Platón lo presenta así, dice: implantado en él el aguijón de la pasión insatisfecha, de las emociones insatisfechas, estas emociones se hacen caudillos del alma, es decir, gobiernan el alma. Custodiado ahora, dice, cuando eso pasa, custodiado entonces por la locura. La imagen es como de un castillo, él dice, un castillo que ahora es gobernado por el eros, por las pasiones, termina siendo un lugar de locura, termina siendo un lugar donde ya no hay la moderación, no hay el control, termina siendo un castillo o un ser humano gobernado por el valor tiránico de los deseos. Y él dice: ¿y no será por este motivo por lo que desde hace mucho se dice que Eros es un tirano? Es probable, responde el interlocutor. Y bien, mi amigo, ¿no cuenta el hombre embriagado con un espíritu tiránico? Lo digo pues, después de eso pienso, se suceden las celebraciones. Es decir, después de que una persona es gobernada por el Eros, por el deseo, se suceden las celebraciones, los jolgorios, los festines, las queridas y todas las cosas de esa índole en los hombres en cuyo interior vive Eros tirano. Miren que incluso ya en este mundo tenía ciertos valores de
control y se esperaba de los gobernantes que no fueran personas gobernadas por sus pasiones, que se gobernaran a sí mismos y que supieran elevar el corazón del pueblo hacia cierta virtud. Pero lo que vemos en Herodes es todo lo contrario, y por eso el mensaje de Juan: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y aquí se introduce el tema de las pasiones. No te es lícito enamorarte, casarte, etcétera, con la mujer de tu hermano. Lo que Juan nos dice es: las emociones humanas deben estar gobernadas por la ley de Dios, por Dios, por su voluntad. Pero cuando el hombre permite que sea la ley de sus pasiones, de sus bajas pasiones, las que gobiernen sus acciones, eso es un problema bastante serio. Pero aquí hay que hablar primero para entender lo que está pasando en este festín. ¿Qué son las pasiones? Cuando hablamos de pasiones, ese es más asociado al término clásico, a la cultura antigua. Hoy se conoce más la palabra emociones. Los puritanos le llamaban los afectos, pero hoy es más asociado al tema de emociones. Ahora, hay que precisar algo aquí. El ser humano, por diseño divino, fue creado con estas emociones. Las emociones no son el resultado del pecado. Antes de la caída, podemos ver en el relato del Génesis cómo cuando Dios presenta al hombre a la mujer, Él responde con una expresión de sentimiento, de poesía. Esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ve, percibe la belleza de lo que Dios ha creado, se alegra. Entonces, el problema no es que tengamos emociones o pasiones. El problema es que hoy esas pasiones no son gobernadas adecuadamente. Agustín, en Ciudad de Dios, con una frase muy corta nos ilustra el tema. Y él dice: las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si el amor es bueno. ¿Sí ven? Por eso entendemos lo que él quiere decir con ama y haz lo que quieras. Porque si se ama lo bueno, todo lo que se quiere es bueno y todo lo que se haga de esa forma será bueno. Pero si se aman cosas malas, entonces ahí entra el problema. Las pasiones son malas si el amor es malo. Las pasiones son malas si lo que yo deseo es malo. Si lo que yo deseo es la mujer de mi prójimo, eso es malo. Si lo que yo deseo es mi esposa, si lo que yo amo es mi esposa, eso es bueno. Entonces, pero cuando yo en lugar de amar a Dios, amo las tinieblas, eso es malo. Pero es la misma pasión, el amor. Por eso Agustín dice: las pasiones son malas si el amor es malo. Hay pasiones degradantes. Tesalonicenses nos habla en estos términos: no anden en pasiones degradantes como los gentiles que no conocen a Dios. Mire la asociación. Es natural o perteneciente a la naturaleza pecaminosa que los gentiles anden en pasiones degradantes. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Porque Dios es el único que puede ordenar en el corazón del hombre las pasiones hacia el bien. Lo preocupante es por qué en un creyente las pasiones no están ordenadas hacia el bien. Ese es el verdadero problema. O como dice Agustín, ¿por qué ordena sus pasiones hacia lo que no es bueno, hacia lo que no es Dios? En la carta a los Colosenses también nos habla de esto y nos dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones. Note que las pasiones están unidas aquí
al cuerpo terrenal, es decir, a los deseos corporales que se traducen en ¿qué? Fornicación, impureza, malos deseos, avaricia. Y miren la conclusión, que es idolatría. Cuando estas cosas se aman de manera desordenada, se convierten en ídolos. El poder es mi ídolo, el placer es mi ídolo, el reconocimiento es mi ídolo, cualquier cosa es susceptible de ser transformada en una mala pasión. Cuando yo predico el evangelio, para después sentirme, wow, cómo la gente me reconoce, cómo la gente me trata bien, cómo la gente habla de mí, cómo dicen de mí que soy un gran teólogo, un gran pastor. Eso son pasiones desordenadas, porque tú debes dirigir a la persona hacia Dios, no hacia ti mismo. Y cuando haces eso, consciente o inconscientemente, tu vida tiene un foco distorsionado. Y ahí es donde viene todo el tipo de situaciones de esta naturaleza. Santiago también nos habla de las pasiones y dice, sino que cada uno es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión. Lo que Santiago nos está diciendo es que cada persona tiene una pasión particular que es su lugar de batalla. No todas las personas salen corriendo detrás de una mujer lisonjera, porque de pronto sus pasiones no están orientadas hacia eso. Pero sí salen corriendo al reconocimiento de que alguien le diga, tú eres muy inteligente. Qué buen jugador de fútbol eres tú. Y toda su vida la ordena hacia hacerse cada día mejor jugador porque su pasión es el reconocimiento de un talento que él no pone y no orienta hacia Dios y para su gloria, sino hacia sí mismo. Es seducido por su propia pasión. Pablo le advierte a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, dice, huye pues, ¿de qué cosa? De las pasiones juveniles. Incluso se da una etapa en la que es más difícil la gobernanza de las pasiones en la juventud, porque sabemos todo tipo de cambios físicos, hormonales, mentales, la persona busca la construcción de su identidad, etcétera, etcétera. Dice, huye de las pasiones juveniles y busca, miren que hay una cosa para dejar, y hay otra cosa para hacer. Huye de esto. Busca ¿qué cosa? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Qué debe buscarse? La pregunta es, ¿qué debe buscarse y cómo debe buscarse? Miren aquí. Debe buscarse en el contexto de relaciones fraternas, de adoración, de comunidad, de hermandad. Búscalo con los que de corazón puro también sirven al Señor. Es decir, la construcción de una vida ordenada requiere una comunidad. Requiere que entre unos y a otros nos estemos ayudando permanentemente, exhortándonos al bien, caminando juntos, ayudándonos. Miren la diferencia. Ahora miren los que estaban junto a Herodes. Nadie dijo, rey, ¿qué vas a hacer? Porque una chica mocosa, manipuladora y seductora te dice que mates a alguien, ¿vas a comprometer tu dignidad y tu honor? Hiciste una promesa ligera.
Mejor queda como alguien que la incumple y no como un asesino. Nadie le dijo eso al rey, porque todos estaban envueltos en la misma seducción. Porque ahí el texto te dice que no solamente el rey quedó pasmado con el baile que hizo la muchacha. Yo no creo que haya sido un baile de ballet. Creo que fue una insinuación bastante sexual para mover a todos, porque no estaba Herodes solo, estaban todos los hombres de su corte, y el texto parece indicar que no había ni siquiera mujeres ahí. Es decir, que la única mujer era la que estaba danzando para todos esos hombres. No hay ninguno con el honor suficiente para decirle, oye rey, ella es tu sobrina, ¿eh? A la mujer que estás mirando con esos ojos de deseos, es tu sobrina, es la hija de tu propio hermano. ¿Sí ven? Nadie dice eso. Al contrario, todos los hombres ahí presentes están complacidos. ¿Por qué? Porque se ve ahí lo que Pablo dice en Romanos 1:26. Dios los entregó a pasiones degradantes. Una de las razones de la homosexualidad es precisamente pasiones desordenadas. Eso es lo que dice Romanos. Porque Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. El resultado de eso. ¿Por qué nosotros tenemos tanta explosión del tema de la homosexualidad? Porque tenemos una sociedad que no sabe, que no aprendió, a la que no se le enseñó a gobernar sus pasiones. A la que se le dijo que sus pasiones debían gobernar. Pero si eso te hace feliz, hazlo. ¿Ya ven? Una sociedad a la que se le dice continuamente eso y no se le dice, revisa que hay una moral objetiva, revisa que hay una ley natural, revisa que hay una ley de Dios, revisa que hay cosas que razonablemente son buenas o son malas y busca un criterio para decidir y para hacer, no dejarte llevar por las emociones que suben y bajan. Pero eso no se dice en nuestra sociedad actual. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto de muerte, lo que dice Romanos 7:5. Miren que dice, esto es la explicación de lo que pasaba en el corazón de Herodías. Juan, al decirle a Herodes, no te es lícito tenerla a ella por esposa. En esta mujer, la ley de Dios, ¿qué trajo a flote? ¿Cuál fue el efecto que produjo? Deseos de sangre, de venganza, ira, odio, son las pasiones que la gobernaban. Pero odio, ¿por qué? Porque se le estaba diciendo la verdad. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que tener esa conciencia. Si seguimos diciendo la verdad en un mundo como este, gobernado por esas pasiones, vamos a recoger odio. Odio de aquellas personas que están esclavizadas a esas pasiones, porque ese es su Dios, ese es su ídolo. Y están dispuestos a matar para seguir esclavizados a esas pasiones. Pero el creyente, según Gálatas 5:24, dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero ya Pablo también nos había dicho que en los últimos días habrá hombres que han dejado la rienda suelta a sus pasiones. ¿Y en qué se traduce eso? En orgullo, soberbia, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, no tienen amor, implacables, etcétera, etcétera. Esa es la condena. Ahora,
¿Qué es lo que realmente nosotros entendemos por pasiones? Es la afectación del alma. Es que algo afecte mi alma. Que algo sea exterior o algo que surge del interior me afecte. Cambie la disposición que yo tengo. Creo que todos entendemos ese fenómeno tan complejo que se presenta en el corazón del hombre. Creo que todos nosotros hemos tenido un día en el que nos levantamos y todo nos molesta. Y ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Hay alguna perturbación en el alma? Todo lo veo mal. Ese día todo es gris, todo es malo, todo. No cabemos en nosotros mismos. Todo nos irrita, todo nos da rabia. Bueno, eso es una perturbación del alma. El problema es que nosotros no hemos aprendido a dominar eso. Este problema lo reconoció incluso el mundo antiguo. La filosofía intentó resolverlo. El estoicismo por lo menos dijo, las pasiones son perturbación, hay que acabar con las pasiones. Hay que buscar anular las pasiones. ¿Sí ven? Pero con eso hay que tener cuidado, porque recordemos, las pasiones son también un don de Dios. El problema son las pasiones desordenadas, las pasiones que no distinguen entre lo malo y lo bueno. En el caso de Herodes, podemos ver cuáles son las pasiones que lo mueven a hacer una promesa sin medir consecuencias. Ahí hay varias cosas indignas de un rey. La lujuria por una chica que era su sobrina. Prometer cosas bajo el efecto del alcohol. ¿Cierto? Era un rey imprudente. La sabiduría de Israel exhortaba a las personas con autoridad y poder a que tuvieran cuidado con el alcohol, porque altera las pasiones. Recuerden Proverbios 31:4. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear la bebida fuerte. Ahora, ¿por qué? Porque un rey debía administrar justicia. Un rey decidía sobre vida y muerte. Un rey decidía sobre la guerra. Imagínense a un rey borracho decidiendo sobre la guerra. Imagínense hoy a un rey bajo los efectos del alcohol, de la droga o de lo que sea, decidiendo el futuro de una nación. Hasta a los griegos les preocupaba eso. Eso es peligroso. Una persona que gobierna, que es gobernada por sus pasiones y que no piensa con claridad, arrastra a muchos a la muerte. Eso es de pensarse para las sociedades actuales. Vemos entonces el ejemplo de la necesidad de sobriedad, de ser dueños de nosotros mismos, de actuar pensando en las consecuencias a futuro, que pueden ser consecuencias de vida o muerte. Todo aquello que anule la razón termina siendo peligroso, peligroso para el ser humano. Tomás de Aquino decía así: pertenece a la perfección del bien moral humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. El que las pasiones estén reguladas por la razón. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la naturaleza de estas pasiones y cómo se dominan? Las emociones humanas o las pasiones, recordemos, son parte del diseño divino. Entonces, debemos verlas como un don. El que podamos disfrutar de una buena comida, de un buen vino, del placer sexual en una pareja, el que podamos disfrutar de las cosas que Dios creó, es un don. Imagínese usted comer y que no tuviera ningún sabor la comida.
masticar ahí. Pero Dios nos dio el don de que aquellas cosas tuvieran sabores distintos y que podamos disfrutar. Entonces Dios nos dio este mundo y nos dio el don de poder disfrutar de las cosas que Él creó. Así que la solución no es quitar las pasiones del ser humano. Eso es más la propuesta de la filosofía estoica. Pero ¿sabe lo peligroso de eso? Que el cristianismo asumió eso como si eso fuera correcto. Y desde muchos púlpitos se dice, usted tiene que desaparecer sus emociones. Desaparecer las emociones es de un hombre enfermo. Miren, todas las emociones, todas las percepciones tienen un propósito. Si usted mete la mano en la candela, ¿cómo reacciona su cuerpo? Quita la mano. ¿Por qué? Porque el dolor tiene esa función. Te estás quemando, te estás dañando, aléjate. Incluso el dolor tiene una función, esas emociones, esas percepciones tienen una función. ¿Qué tal alguien por ahí con la mano en la candela y no se dé ni cuenta? ¿Qué pasa? De hecho, eso es una enfermedad. Sucede, hay personas que no tienen esa sensibilidad y paran dañándose, golpeándose, ni siquiera se dan cuenta, pero se están destruyendo. Entonces, una persona sin emociones es una persona enferma. Pero una persona que no sabe gobernar sus emociones también es una persona enferma. Ese es el tema. Por eso vemos tantos enfermos mentales en nuestra sociedad. Depresión, suicidio, todo eso tiene su raíz en que no se ha aprendido un principio de la Escritura que es el dominio de sí mismo. ¿Recuerdan? Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que es una pasión, ¿cierto? No lograr enfrentar las cosas que debemos enfrentar. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, miren que el mundo antiguo logró ver el problema. Si usted ve, Platón dice, hay que tener cuidado con las pasiones. Aristóteles le vuelve a decir, gobernantes que no tengan prudencia, que no tengan dominio de sus pasiones son peligrosos. Los estoicos, todos ellos dijeron eso. Entonces, el diagnóstico incluso que hace el mundo es correcto. El problema es, ¿cuál es la solución? Los estoicos, hay que matar las pasiones. El hombre tiene que convertirse en alguien que sea impasible. Impasible solo Dios, el hombre no. Ahora, el otro extremo es, entonces, la otra respuesta es, bueno, como las pasiones son difíciles de gobernar, dejémoslas que gobiernen. Y haga todo lo que quiera. O otro que dicen, todo hay que sujetarlo a la fuerza de la voluntad. El problema es que la Biblia no dice eso. Porque la Biblia dice que la templanza, que el dominio propio es un don de ¿quién? De Dios. ¿Es un fruto de qué? Del Espíritu Santo. Pero como en todas las cosas, eso no anula la responsabilidad del ser humano. Le capacita, pero tampoco quiere decir, bueno, ahora que venga el Espíritu y gobierne mis pasiones. ¿Cierto? Porque el Espíritu te dice, una forma de gobernar tus pasiones es pensar correctamente. Y una forma de pensar correctamente es renovar tu mente por medio de la palabra de Dios. Entonces, si hay algo que son responsabilidades. Entonces, en esta parte yo quiero resaltar, las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a lo bueno. ¿Recuerdan la frase de Agustín? Si las pasiones me llevan hacia lo bueno, son buenas. Y son malas en el caso contrario, si me llevan al mal. La voluntad recta debería ordenar al bien. Una mente ordenada por la palabra de Dios me va a llevar al bien.
y a la verdadera felicidad. Recuerden, bienaventuranza, a la bienaventuranza. La palabra griega de bienaventuranza es makarios, makarismos, que puede ser traducido por felices. Entonces la Biblia sí habla de la felicidad, pero no en las categorías del mundo. Felices los que incluso son perseguidos por causa del Evangelio. Yo puedo decir entonces que Juan murió con una mayor felicidad que la que vivió el culpable de Herodes. ¿Ya ven? Porque él murió viendo al invisible, como dice en Hebreos. Porque él murió con una esperanza que Herodes no tenía. Porque él vivió más allá de las pasiones sensibles de este mundo, con una verdadera bienaventuranza y con una vida virtuosa. El camino entonces a la verdadera felicidad pasa por las virtudes a las que Dios nos llama. Y de la infelicidad pasa por los vicios que Dios nos llama a abandonar, por un dominio propio y ser fortalecidos en la gracia por el Espíritu Santo para que nos dé, ¿cierto?, la gracia de dominar nuestras emociones. En la virtud cristiana vemos ahora, vamos a ir viendo el contraste con el Rey verdadero, con Cristo, quien en su humanidad también tenía pasiones como hambre, sed, todo lo que corresponde al ser humano, incluso temor, angustia del alma. Ayer vimos algo en el curso cuando hablamos de Getsemaní. Las pasiones en el hombre están asociadas a dos aspectos principales: a nuestra corporalidad, que ya leímos el texto, y a nuestra alma también. En el caso de Getsemaní, del Señor, vemos los dos aspectos. Cuando el Señor está en Getsemaní, el texto nos dice: angustiada está mi alma hasta la muerte. Angustia del alma. ¿Por qué? Por todo lo que venía, que no era solo los clavos, que no era solo los latigazos, que no era solo la cruz. Era la ira de Dios por todo el pecado del mundo lo que angustiaba el alma humana de Cristo. Y para ser sostenido, ¿a quién invoca? Al Padre. Pasa de mí esta copa de ser posible. Pero el Padre lo que hace es que le fortalece, ¿cierto? Y llegan los ángeles y los sostienen. En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza esa obra cuando nos enfrentamos a temores, a tristeza, a la agonía del corazón que vemos en Cristo. Vemos cómo el Espíritu Santo sostiene nuestras vidas hasta que nos lleva al amor y a la bienaventuranza. En nuestro caso vimos a Herodes exponer varias pasiones. Culpa, lamenta haber matado a Juan. Pero esa culpa va combinada con ideas supersticiosas de espíritus, con una idea incorrecta de la resurrección. Pero él no va hacia lo que Juan le decía: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. No va hacia la palabra de Dios. Es un mandamiento que, recordemos, estaba en Levítico 18, 16 y en 20, 21. Ambrosio de Milán, cuando comenta el pasaje que estamos hablando, habla de las pasiones sexuales ingobernadas por Herodes. Y también Agustín, comentando esta parte, nos habla de las pasiones desordenadas de Herodías. Agustín dice en el sermón 307, en el primer pasaje, lo siguiente: danza una joven
su madre siente rebosar crueldad. Entre los placeres y lascivias de los comensales se injuria temerariamente, e impíamente se cumple lo jurado. ¿Sí ven? Ahora el juramento. El juramento es una expresión común en esa época de hacer un juramento. No quería decir que literalmente le iba a dar la mitad de su reino. Lo que traducía era: te voy a dar un premio porque me has complacido con lo que has hecho. El tema es que nunca pensó que su juramento imprudente iba a tener las consecuencias que iban a tener después. Crisóstomo dice sobre el texto, dice: tal era la estima que hacía de su imperio, tan cautivo se hizo de la pasión que estaba dispuesto a renunciar a su reino por el baile de una chiquilla. Hecho prisionero del placer, son conducidos como rebaños a donde el lobo quiere. Si usted analiza, eso es lo que pasó. Eso no fue, si usted nota la expresión, ahí en el texto una expresión: llegado el día oportuno. ¿Para quién? Eso no fue casualidad, eso fue planeado, maquinado por esta mujer. Hoy es el día. Está borracho y tiene a todos sus generales alrededor. Probablemente lo conocía muy bien. Era una persona que hace promesas ligeras y no es una persona de carácter lo suficientemente fuerte para tomar las decisiones correctas cuando se deben tomar. Ya esta mujer lo conocía y manda a su hija, ¿ves? A su propia hija. Viene la corrupción de la mente. Esta mujer expone a su hija a hombres borrachos como un instrumento para que sea la que encienda las pasiones y la lujuria de todos los hombres, a su propia hija. La expresión de la Biblia que agradó tiene raíces en el Antiguo Testamento y la Septuaginta usa esa expresión para decir: le agradó. Se usa en la Biblia para satisfacer un interés sexual. Por eso el baile tenía una connotación evidentemente bastante sexual. Las pasiones desordenadas llevan a la muerte. Mire que esto es algo que incluso las culturas antiguas nos dejan ver. El tema de las pasiones desordenadas. Incluso los antiguos trataban de enseñar a sus jóvenes que debían controlar sus pasiones, porque las pasiones llevan a la muerte. ¿Usted recuerda cómo comienza la Ilíada? Canta, oh diosa, la cólera del périda Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades a muchas almas valerosas de héroes, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Si nosotros recordamos cómo comenzó en el mito la guerra de Troya, porque un príncipe imprudente va y se enamora de la mujer que no debe, se la lleva a su pueblo, llevando a su pueblo la muerte, la venganza. Luego el propio Aquiles en esa guerra se queda con una esclava y el otro rey viene y se la quita, se enfurece y dice: ahora pelea tú solo. Por eso vienen y matan a uno de sus amigos, al que le presta la armadura. Entonces ahora la furia de este hombre arrasa con miles de vidas de ciudad por todo eso. Miren cómo la historia nos ilustra. La ira mal manejada es un peligro. El hombre que no gobierna sus pasiones es un peligro. Agustín nos dice: la función propia de la templanza es reprimir y orientar los deseos que nos arrastran hacia objetos cuya consecución nos aparta de la ley de Dios.
y de los bienes que ella nos procura, la templanza. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Sin templanza, que es ese don del Espíritu Santo, los hombres se guían por sus impulsos animales y diabólicos, por la ira, por el resentimiento, por el deseo de venganza, porque todo eso, la ausencia de perdón, amargura, daña el corazón del hombre y se traduce en eso. ¿Qué debemos entonces ver? Que si nosotros no aprendemos y luchamos por gobernar nuestras pasiones, vamos a vivir siempre vidas desordenadas. Ahora, eso está pasando en la sociedad. Y según lo que dice la Biblia, no sería de extrañarnos porque ellos no tienen a Dios. Lo que preocupa es que eso está pasando en la iglesia también. Nosotros tenemos personas infantiles en su carácter, que hoy dice sí, mañana dice no. Hoy voy a la iglesia porque yo amo a Dios, al día siguiente, no, ya no quiero ir más porque estoy aburrido del mundo y de la vida. Y así tenemos personas fluctuantes permanentemente en un infantilismo de sus pasiones, que no tienen dominio propio y que su vida no es gobernada por el Espíritu Santo y que viven vidas de pasiones desordenadas en el vicio y en el vicio y en el vicio, que no controlan sus deseos y las pasiones desordenadas producen esos efectos, llevan a la muerte. No solamente fue la mitología de París y de Troya, también fue el rey David, o nos acordamos. Tomó la mujer de alguien que no le pertenecía y después ¿en qué terminó eso? En que usó la guerra para convertirse en un asesino, en que hizo todo un conjunto de estratagemas por no asumir la responsabilidad de su propio pecado, por su lujuria desordenada. Eusebio de Cesarea nos dice sobre los efectos de esta decisión de Herodes. En la historia eclesiástica, miren lo que él dice, y de cómo Herodes se casó con ella a pesar de que era mujer de su hermano. Después de repudiar a su primera esposa, a su legítima esposa, que era hija del rey Aretas, el rey de Petra, y de separar a Herodías de su marido que aún vivía. Menciona también que por causa de ella se dio muerte a Juan y promovió una guerra contra Aretas, el padre de la esposa injuriada, cuya hija había deshonrado. Y dice Josefo que en esta guerra el ejército de Herodes fue destruido por completo. Miren en todo lo que terminó la pasión de Herodes. Ahora el tema es, las pasiones deben ser traídas ¿a qué? A Cristo. La honra, miren algo, Herodes dice que él no podía retraer el juramento porque no podía, quedar mal con sus generales. ¿Qué vemos en Herodes? Un completo desorden en cuanto a la fama terrenal, en cuanto a los honores terrenales, en cuanto a la presunta lealtad de sus oficiales. Pero también vemos por otro lado que Juan aparentemente muere de forma indigna, por allá en una cárcel oscura, sin riquezas, nada. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia mira mucho más allá de las condiciones terrenales y temporales. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. No fue honrado por los reyes de este mundo que deberían respetar la justicia, pero fue honrado por el verdadero rey justo. ¿La ven? El rey que sí gobierna con verdad, con justicia, con amor, que no pervierte la justicia,
que no se deja manipular, ese rey entonces declara: este es un leal súbdito de mi reino. Él sí murió con la dignidad, pero recordemos algo: la dignidad de ser verdaderamente un hijo de Dios, de los cuales el mundo no era digno, dice la Escritura. ¿Ya ven? Hacia allá vamos, pero lo que preocupa también es cómo la Escritura nos llama a nosotros a vivir vidas dignas, a vivir vidas para la gloria de Dios. Pero ¿saben qué otra cosa preocupa? La ligereza con que se toma el mal. No se sabe exactamente qué edad tenía la sobrina, que era, al parecer se llamaba Salomé. No se sabe qué edad tenía, pero podría ser quizás entre 12 y 16. Era muy joven, o quizás una muchacha de 20, no sabemos. Pero miren cómo esta joven toma con tanta naturalidad el mal. Toma con tanta ligereza lo que pide. Ella va de su madre y le dice: ¿qué pido? Y la mamá, con toda la tranquilidad del mundo, le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista. Y sí se dieron cuenta que el texto dice que la muchacha entró corriendo. Y le dice a Herodes: dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista. Y me la traes en una bandeja para yo entregársela a mi madre. O sea, esta muchacha participa de un asesinato de una persona inocente como si nada pasara. La banalidad del mal, decía la filósofa Arendt. Es increíble cómo el ser humano ha normalizado tanto la crueldad y el mal, que una chiquilla no tiene ningún reparo en su mente para pedir la muerte de alguien por el mero capricho de su madre. En ese mundo gobernado por las pasiones vivimos. De ahí la importancia del dominio propio de nosotros como creyentes, de ahí la importancia de eso. Ahora, ¿a qué nos llama a la Biblia con todo esto? Nos habla del costo del discipulado. Juan terminó en la horca. Muchos creyentes terminaron en el circo romano por la fidelidad a la palabra y por enfrentarse precisamente a un mundo que los rechaza. Herodes era un esclavo, un rey que no tenía una verdadera dignidad ni un verdadero honor, un instrumento de otros. Por el contrario, nosotros tenemos un verdadero rey. Pero ¿saben algo? Uno podría decir: qué injusta la muerte de Juan. Pero ¿saben a quién le pasó algo semejante? A nuestro propio Señor. ¿Lo recordamos? En el juicio a Pilatos. Pero miren la diferencia aquí entre la actitud de dos mujeres y cómo una mujer hace algo diferente. En el juicio injusto también, la esposa de Pilatos le manda a decir: no tengas nada que ver con ese justo. Y mire la palabra justo, porque es curioso que Herodes declara de Juan que era un hombre ¿qué? Santo y justo. Pilatos declara de Jesús que era un hombre inocente y justo. Pero ambos terminan siendo asesinos entonces. ¿Sí ven? ¿Y por qué Herodes se convierte en un asesino? Por sus pasiones desordenadas. ¿Por qué Pilato se convierte en un asesino? Por sus pasiones desordenadas. Acá tenemos a un hombre manipulado por la sensualidad. Acá tenemos a un hombre manipulado por sus temores y por sus deseos de fama temporal, de bienes y de conservar su puesto. ¿Recuerdan cómo manipularon a Pilatos?
Pilatos declara en todo el juicio, para resumir, él ningún mal ha hecho. Este hombre es inocente. ¿Qué le respondieron los líderes religiosos? Si tú no lo crucificas, lo amenazaron. Le dicen, él dice ser rey. Y si tú no lo crucificas, nosotros vamos a ir a Roma y vamos a decir al emperador que tú no mataste a alguien que se proclamaba rey. Por lo tanto, le vamos a decir que tú no eres un verdadero amigo del César. Y ahí es donde Pilatos comienza a hacer cuentas. Bueno, es un reo de una provincia apartada que no tiene nada, eso es un asunto religioso entre ellos, en fin. Comienza a hacer cálculos pragmáticos. Él había dicho es inocente, pero termina, ¿qué cosa? Matando a un inocente. Pero trata de librarse de su conciencia culpable lavándose las manos. Pero él era el juez, él no podía hacer eso, porque él estaba ahí para administrar justicia. Y miren lo curioso del tema, el mundo romano se enorgullecía de ¿qué cosa? De su justicia, de sus leyes. Y al final, ¿en qué quedaron? En que esas leyes terminaron usándose para matar a un inocente. Pero, en contraste con esto, nosotros vemos en el mundo antiguo, no solamente a Juan, miren algo, lo que el rey debía hacer, lo que Herodes debía hacer, era perjurar, es decir, incumplir su juramento, aunque eso le causara la vergüenza que le causara. Me retracto, no voy a hacer eso, no puedo asesinar a un inocente. Eso era lo que el rey debía hacer. El contraste de este rey cobarde, asesino, es que se convirtió en eso, en alguien todavía más indigno. Pero en contraste con este rey, encontramos hombres sencillos, con una verdadera dignidad. Hombres y mujeres sencillos que predicaron el evangelio, que no se dejaron manipular por las masas, que se enfrentaron a las fieras del circo, que se enfrentaron a la cruz también, que se enfrentaron a ser quemados, que se enfrentaron a todo eso. Pero ¿sabe qué? Ellos no perjuraron. Ellos no retractaron su promesa a su rey. Ellos sí murieron con la dignidad que ese rey cobarde no tuvo. De ellos, ¿sabe lo que dice la Biblia? En Hebreos dice que ellos murieron de forma digna en un mundo indigno. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados. Y mire lo que dice aquí, no aceptaron su liberación a fin de tener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Dice el texto, de los cuales el mundo no era digno. Nosotros tenemos y vemos en este mundo reyes gobernados por sus malas pasiones. Por otro lado, nosotros vemos el verdadero rey, que es un rey que sostiene sus promesas, que es un rey que sí es digno de toda honra, que es un rey que usa su poder no para matar, sino para salvar, que es un rey que no estima aferrarse a una dignidad celestial, sino que se humilla
y se hace semejante a los hombres y muere como murieron sus súbditos. Muere como Juan, muere como los otros, en manos de una justicia indigna, de una justicia que no es justicia. Muere por la maldad y las pasiones desordenadas de los hombres, pero resucita y promete a todo creyente una vida de verdad en su reino. ¿Y sabe qué? Este rey sí cumple sus promesas. Este rey sí tiene un verdadero poder real para dar honra y honor a todos aquellos que vivieron con dignidad en medio de este mundo. ¿A qué nos llama eso a nosotros los creyentes? A que busquemos realmente vivir vidas ordenadas de acuerdo al Evangelio, a no dejarnos llevar por nuestras malas pasiones, a vivir como ciudadanos de un reino, honrando al verdadero Rey celestial. Si tú no eres creyente hoy, lo que te puedo recordar son las palabras por las cuales murió Juan. Apártate del pecado, arrepiéntete, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Algún día, prontamente, el Rey de la Gloria volverá a este mundo y entonces Él, que es el verdadero Rey de los reyes de este mundo, hará justicia a sus escogidos. De tal manera que piensa en esa eternidad y arrepiéntete. Que el Señor nos guarde y el Señor nos ayude a permanecer fieles y dignos hasta su venida en medio de este mundo. Amén. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por la esperanza a la que tú nos llamas. Y gracias porque tú sí tienes palabras de vida, Señor, y tu palabra promete que volverás para recoger a tu pueblo en un reinado que no tendrá fin, en un verdadero reinado, Señor. Amén.